¿Cómo ha logrado Estados Unidos mantenerse durante tantas décadas en la cima como primera potencia mundial? Pues la historia es larga, controvertida e interesante, pero me basta con reconocer que en Washington fueron muy inteligentes al crear un sistema, tras la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos sería el centro de atención mundial con su moneda, con sus bancos, con sus tentáculos comerciales, con su desarrollo tecnológico y con el tiempo ir conquistando el mundo con sus multinacionales de la talla de McDonald's, Nike, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, Boeing, Xerox, Johnson & Johnson, Disney, HP y un largo etcétera. Sin embargo, el poder actual de Estados Unidos no se puede explicar sin la Guerra Fría. Pues durante este enfrentamiento ideológico hubo muchas carreras entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una carrera ideológica y política por ganar influencias alrededor del mundo. Pero también hubo una carrera tecnológica, una carrera armamentista que a su vez impulsó una carrera espacial. La Unión Soviética sorprendió al mundo con grandes inventos y avances que ofrecía a sus aliados y a otros países casi que regalados para ir ganando influencia. La táctica de Estados Unidos fue diferente, pues al igual que la Unión Soviética, Estados Unidos también logró grandes avances científicos y tecnológicos. Bueno, avances mucho mayores en ciertas esferas, hay que resaltar. Pero en lugar de ofrecerlos a sus aliados y al mundo en general a precio de tamal de 3 días para ganar influencia, ellos, al ser capitalistas, hacían grandes negocios con sus desarrollos tecnológicos. Con lo que mataron 2 pájaros de un tiro, ganaron mucho dinero y al mismo tiempo influencia en decenas de países. En cierta ocasión conté cómo el creador del famoso juego Tetris se moría de hambre en Moscú, mientras compañías de países capitalistas hacían millones con su invento, mientras él estaba encerrado tras el telón de acero. O mientras las computadoras soviéticas, que eran buenísimas, tenían problemas de producción y no se comercializaban como el capitalismo manda, compañías estadounidenses como IBM hacían millones de ganancias vendiendo sus computadoras por todo el mundo. Y así ejemplos hay decenas, si es que no cientos. En resumen, podemos decir que gracias a esa carrera tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero más que nada, gracias al capitalismo y a las facilidades de negocio y transacción en el comercio internacional que Estados Unidos ofrecía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados de Estados Unidos como Corea del Sur, Japón y media Europa se desarrollaron rápidamente, aunque claro, a expensas de explotar a los países del tercer mundo con grandes recursos naturales como los de América Latina. África, donde el colonialismo aún reinaba en la década de 1960 y los belgas aún cortaban manos a sus esclavos en el Congo, África también fue explotada. Y ni hablar de la mano de obra barata de países asiáticos como la India, que todavía eran colonias británicas hasta hace unos 70-80 años. Hoy en día es muy fácil decir que el capitalismo es muchísimo mejor que el comunismo, y la verdad que es difícil refutar este planteamiento. Pero no debemos olvidar que los países del primer mundo se desarrollaron no solo gracias al capitalismo, sino también a la explotación de los países pobres, corruptos hasta más no poder y sin ejércitos fuertes para defenderse. Pero más que nada por la corrupción de nuestros gobiernos que regalaban nuestros recursos a cambio de una buena jubilación en Miami. Me gustaría dejar claro que tras la Segunda Guerra Mundial y en los primeros compases de la Guerra Fría, por allá a finales de la década de 1940, los países aliados de Estados Unidos le otorgaron a Washington demasiado poder. Y Estados Unidos, al saborear las mieles del poder global, se convirtió en un único hegemón al que todos debemos rendir culto y obedecer. De lo contrario, vienen sanciones, restricciones, bloqueos, congelamientos, confiscaciones, prohibición de instrumentos financieros internacionales, prohibición para usar la moneda de estatus global, es decir, el dólar, y toda una gama infinita de castigos que se idean y materializan desde los Estados Unidos de América. Y así, tras un largo periodo de explotación de los países del tercer mundo en la década de 1950, 60 y 70, en los años 80 el mundo entró en una nueva era de liberalismo donde, valga la redundancia, se liberalizó el comercio. Se reforzó la idea de libertad de expresión y libertad de prensa, se explicó al mundo la importancia del derecho a la propiedad privada y, entre muchas otras cosas, se hizo de la competencia un instrumento para impulsar el desarrollo, ya que en teoría, si la empresa de al lado tiene mejores cositas y mejores ventas, yo debo desarrollar ideas para ser mejor que mi competencia. Sin embargo, este sistema funcionaba mientras el gran ganador era Estados Unidos, que
que permitía a sus aliados llevarse un trozo de pastel bajo ciertas condiciones, como apoyar siempre la política internacional de Washington o no ponerles palos en la rueda a las empresas estadounidenses. Pero cuando China, un país que no está dispuesto a alinearse con las ideas de Washington, irrumpió inesperadamente en el mundo con sus productos y servicios, en Estados Unidos las ideas del neoliberalismo y el libre comercio empezaron a parecerles ya no tan beneficiosas. Estados Unidos puede compartir el pastel con quien se alinee con ellos y no estorbe, como lo hacen los países de la Unión Europea. Pero Estados Unidos no está dispuesto a compartir el pastel con quien quiera hacerle competencia directa sin alinearse con ellos, como lo está haciendo la República Popular de China. Cuando Donald Trump llega al poder en el 2016, entiende el problema chino e inicia una guerra comercial con el gigante asiático. Pero esta guerra comercial no fue tan significativa a nivel global. El verdadero cambio que hizo mover los cimientos de la economía y de las finanzas globales empezó en el 2022, año que muchos consideran como el año en que el mundo entró en una economía de guerra, donde todas las grandes potencias mundiales se pelean por salvaguardar su seguridad nacional e influencias en otras regiones, lo que a su vez está abriendo camino a la multipolaridad, es decir, entramos a una era donde la distribución del poder político, militar y financiero global ya no recaerá solamente en Estados Unidos. En pocas palabras, el mundo entero dejará de bailar solo bajo la música de Estados Unidos. Y bailaremos paso doble, paso triple, música oriental, un poco de samba. Bailaremos bajo el ritmo de la balalaika, al sonido de los mariachis y hasta una cumbita de vez en cuando. Perder la hegemonía dejaría al país de las libertades tambaleándose. No en vano, las alarmas suenan desde hace algún tiempo en los Estados Unidos de América.